Pedimos a Dios que esté con nosotros y nos guíe en el tema que vamos a tener a continuación. Vamos a seguir presentándoles este mismo tema que tiene que ver con lo que sucede con Jesús y en los momentos de su resurrección, antes y después de su resurrección. Hemos visto algunas cosas, ahora vamos a analizar que cuando Jesús le dice a sus discípulos que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, también les dice, por tanto, id y predicad el Evangelio, o sea, manda a predicar el Evangelio. El Evangelio, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es el Evangelio que hay que predicar? La palabra Evangelio es como una noticia, una buena noticia. Una noticia también se dice nueva, una buena nueva. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la nueva? La noticia es que el ser humano tiene un Salvador que dio su vida para que el ser humano condenado a la muerte pudiera tener vida. Un Salvador que tomó nuestro pecado para morir por ellos, en lo cual Él no tuvo ninguna culpa, y nos da en cambio su vida, que nosotros tampoco podemos hacer nada para tenerla. Es un intercambio. Dios, el Hijo, ocupa el lugar del pecador, da su vida, triunfa sobre la muerte y a nosotros entonces, por su gracia, nos da el poder de vencer al pecado y de estar con Dios para siempre. Mientras que Dios continuaba con la obra que Él iba a hacer de acuerdo con el plan de la redención, pone una tarea con nosotros los seres humanos. Esa tarea es la predicación del Evangelio. Y dicen las Escrituras que será predicado el Evangelio del reino a toda la humanidad y entonces vendrá el fin. Esto no significa que el Evangelio va a poderse predicar en a toda persona que viva en el mundo. Lo vamos a aclarar esto. Esto significa que el Evangelio se estará predicando a todo el mundo y entonces Jesús vendrá a la tierra. ¿Por qué hice esa advertencia? Porque es imposible que el Evangelio pueda predicarse a cada persona antes que Cristo venga por razones muy sencillas. Cada segundo mueren personas. La persona que se muere no se le puede predicar el Evangelio. Tuvo su periodo de vida para aceptar el Evangelio, sí lo escuchó. Pero por la otra parte, cada segundo nacen personas. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que un niño recién nacido pueda tener comprensión para entender las cosas del Evangelio? Bueno, uno puede decir 7 años. Yo me bauticé a los 9 años y sabía lo que estaba haciendo, pedí el bautismo. Otros lo pueden entender antes, otros después, pero hay que esperar un periodo de tiempo mientras que una persona nace hasta que puede razonar para entender el Evangelio. Por eso es imposible que el Evangelio pueda predicarse a toda persona, porque continuamente mueren y nacen personas en el mundo. Pero el Evangelio se va a predicar a todo el mundo. La tarea de salvar a una persona de acuerdo con el Evangelio, de acuerdo con el plan de la redención, esa es tarea de Dios, no es tarea de nosotros los seres humanos. Nosotros no tenemos que estar cuestionando a Dios ni preguntando. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra vida.
con lo que Dios manda en nuestra vida. Y es que con nuestras palabras y con nuestro ejemplo, prediquemos el Evangelio. Porque el Evangelio no solamente es decir y hablar, sino también vivir. Porque cuántos hay que viven no de acuerdo con lo que Dios dice. Sin embargo, predican y dicen que son representantes de Dios en la tierra. Mucho daño, mucho mal se hace en el mundo con personas que se llaman seguidores de Dios, representantes de Dios y hacen el mal. Todo eso es fruto del pecado. Todo eso tendrá su término. Mientras que estemos predicando el Evangelio, Cristo dijo, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que Dios, el que tiene todo poder, el que tiene toda autoridad, estará con sus hijos hasta el fin del mundo, que para una persona puede ser hasta que muera o hasta que el fin llegue. La cuestión está en que Cristo prometió estar a nuestro lado. Y yo quiero aquí hacer una aclaración también. Cristo vino para hacer la obra de Dios y salvar al ser humano, pero Cristo tuvo que sufrir durante toda su vida rechazo, burla, y finalmente tuvo que dar su vida por esto. Para predicar el Evangelio también hay que sufrir, y cuando llegue el momento en nuestras vidas que tengamos que sufrir, ir a prisión, ser perseguidos, ser encarcelados o ser matados por Dios, no pensemos que nos está pasando nada raro. Eso es producto de la lucha entre el bien y el mal. Y Cristo dijo que nosotros debemos temer no al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma. Porque el que muere por Dios es un mártir de Dios y es dichoso el que muere por Dios, el que da su vida por Dios. Pero la tarea nuestra en la tierra es saber que luchamos contra un enemigo vencido, no por nosotros, sino por Dios. Y Dios nos da su victoria. Y nosotros contamos con la ayuda de Dios, con su dirección, mientras que estemos en el mundo, que estemos viviendo y estemos predicando la palabra de Dios. Es necesario estar en los negocios de nuestro Padre. Es necesario predicar el Evangelio. Jesús también enseñó a sus seguidores que su iglesia tendría poder y que habría señales que seguirían a su iglesia. Y su iglesia comenzó con poder. Cristo hizo su obra con poder. Y cuando la iglesia cristiana comenzó, también comenzó con poder. Hacía señales, prodigios, hasta muertos resucitaron en la iglesia de Dios. Y aquí quiero alzar la voz para aclarar algo. Un milagro es una cosa que se hace con poder, pero con un poder que el ser humano no tiene capacidad para hacer. Un milagro lo hace una fuerza superior al ser humano, pero a lo largo de la historia de la humanidad se han visto la realización de milagros, pero no siempre los milagros son hechos por Dios, porque el diablo también tiene potestad de hacer milagros. Este será un tema que vamos a estudiar más adelante. Pero como que la iglesia comenzó con milagros, el diablo también comenzó a hacer sus milagros para traer confusión. Lo mismo que cuando Moisés fue a liberar al pueblo de Israel, hizo milagros con su vara, que Dios fue el que los hizo. Los sacerdotes egipcios también hicieron algunos milagros que Dios les permitió hasta donde el diablo podía hacer, pero después ellos no pudieron seguirlo haciendo. Pero la predicación del Evangelio
La verdad bíblica, la verdad de la enseñanza de la palabra de Dios no se mide por los milagros que se hacen. ¿Por qué hacen milagros los espiritistas? Hacen milagros los brujeros, hacen milagros los que predican el Evangelio, pero cualquier milagro que se haga no es hecho por un ser humano, porque si un ser humano lo hace, deja de ser milagro. Un milagro se hace cuando se hace por el poder de Dios o por el poder de Satanás. Una regla que nosotros podemos seguir, sabiendo que Dios está con nosotros todos los días, es la palabra de Dios. Cuando un milagro se hace por el poder de Dios, siempre va a estar en armonía con lo que la palabra de Dios enseña. Cuando un milagro no se hace por el poder de Dios, Dios lo permite y no está en armonía con lo que la Biblia enseña. Pero, por la otra parte, nosotros no somos jueces. Nosotros los seres humanos no somos jueces. Y no somos los llamados a decir en cada milagro y en cada cosa, esto lo hizo Dios y este lo hizo el diablo. Porque es posible que los seres humanos, de acuerdo a nuestros conceptos de las cosas, creamos que Dios hace algo que está de acuerdo a nuestro razonamiento, pero a veces no sucede así. Cuando Jesús estuvo en la tierra, habían otros que estaban predicando y los discípulos trataron de impedírselo. Y Cristo le dijo, déjenlo, el que no está contra nosotros, por nosotros es. Cuando el Espíritu Santo en los tiempos de Moisés se manifestó en dos personas que no estaban presentes en aquellos que Moisés convocó. Y también Moisés dijo, no se lo impidan. Nosotros no somos quien para impedir lo que Dios hace, ni para juzgar lo que Dios hace. Y Dios hace milagros a favor de sus hijos y hace milagros en petición de sus hijos. Yo mismo les hablé un tema de un milagro que Dios hizo en favor de mi madre. Volveré a hablar de esto al terminar estos temas que estoy presentando. Pero Dios dio autoridad a su iglesia y esa autoridad va a estar hasta que Cristo venga. Va a estar hasta el fin del mundo. Por lo tanto, se predica el Evangelio con el poder de la verdad y también habrán prodigios y poderes que se harán porque Dios lo hará en favor de la predicación del Evangelio. Cuando Jesús estuvo en esta tierra y apareció a sus discípulos, también apareció a dos discípulos que iban a Emaús. Jesús se le apareció, pero ellos no lo conocieron. Jesús caminó todo el camino con ellos y por pedido de ellos quedó para comer juntos y pasar la noche. A la hora de comer, Jesús tiene la oración y es que ellos reconocen a Jesús y gozosos regresan a donde estaban los demás apóstoles para decirles que Jesús se les había aparecido. Allí también Jesús se le apareció a los demás apóstoles cuando estos discípulos estuvieron con ellos. También hubo un momento en que Jesús se apareció a los apóstoles. En ese momento allí había uno que no estaba presente. Se llamaba Tomás. Jesús se le aparece a los apóstoles y ellos se quedan anonadados. No sabían qué creer. Ya habían oído de la resurrección de Jesús, pero eran incrédulos. Y Jesús le dice, ¿por qué están así? Yo no soy un espíritu, yo tengo cuerpo. Y entonces, con esta declaración de Jesús, dijo, miren, los espíritus no tienen carne ni hueso, ni comen. Deben algo de comer. Y Jesús comió. Dijo, ven, que soy yo. Jesús no resucitó un espíritu. Jesús resucitó una persona.
pero no una persona pecadora. Jesús nunca lo fue, pero Jesús resucitó un ser espiritual, con un poder superior a la que tenía a cuando era un humano. Jesús se apareció allí y también nos enseñó con este aparecimiento que Él mantendría la naturaleza humana para siempre. Y también los que resucitemos con Dios, aunque hayamos o hayan muerto, resucitaremos, seres humanos, pero no mortales ni corruptibles. Después que Jesús se fue, Tomás se añadió al grupo y Tomás dijo, cuando le hablaron que Jesús había llegado, Tomás dijo, si yo no lo veo, si no lo toco con mi mano, si no toco su herida, yo no voy a creer. En otra ocasión en que estaba Tomás reunido, Jesús se aparece. Y cuando se aparece, Jesús le dice, mira Tomás, ven, yo soy, toca mi herida. Y Jesús cae, Tomás cae al suelo, dice, Señor mío y Dios mío. Jesús aceptó que lo adoraran como Dios porque Él es Dios. Y le dijo a Tomás, Tomás, ¿por qué has visto, tú crees? Dichosos los que no vieron y creyeron. Porque Jesús todavía se predica, pero Jesús no está en la tierra, Jesús está en el cielo, intercediendo por nosotros. Pero por fe nosotros creemos, porque la Biblia lo dice, porque la Biblia es la verdad y hay hechos históricos que tienen que ver con esto. Es algo fehaciente, pero Jesús es nuestro Salvador real, que dio su vida por nosotros y nos salva. Y por la gracia de Dios vamos a estar con Dios para siempre. Hasta aquí con nuestro tema. Vamos a tener después el último tema de estos que le estamos presentando, que tienen que ver con Jesús y su resurrección. Dios nos bendiga y nos vemos en el próximo tema.